levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Versículo 3, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. 5, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos, Señor. Yo te pido, por favor, que en tu infinita misericordia me puedas permitir en esta mañana, Señor, ser fiel a lo que este pasaje, a lo que esta porción de la palabra quiere decir. Permíteme, por favor, dar una correcta interpretación lo más apegada por la ayuda de tu Santo Espíritu. Reconozco mi limitación humana y mi incapacidad, Señor, de poder hacer esto. Reconozco que sencillamente soy un hombre totalmente falible, pero que con tu ayuda y tu dirección, Señor, puedo en este día colocar este mensaje en los oídos de cada uno de los presentes, pidiéndote a ti, Espíritu Santo, que lo coloques en su corazón y que esto lo podamos aplicar y entender para la gloria tuya. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Dependo absolutamente de ti para poder hacer esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy es domingo 13 de octubre del 2024. Cuando nos acercamos a un texto que se trata sobre este asunto, como lo es el delicado tema del divorcio, sabemos que es algo que se debe tocar con guantes de seda para poderlo enseñar sin llegar a herir o a despertar las fibras sensibles de cualquier persona que esté presente en este lugar, porque sabemos que hay diferentes trasfondos en la vida de cada uno de nosotros. Y sinceramente, hermanos, expongo este mensaje en esta mañana delante de todos ustedes, totalmente consciente de lo sensible que es este tema. Y créame que la intención no es traer a su memoria recuerdos o que lo puedan herir. Ciertamente en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero este es un tema que no podemos obviarlo. Bien, ya que seguro ciertamente aquí hay muchas personas que de una u otra manera han sido o se han visto afectadas por algún divorcio. Quizás porque lo han vivido en carne propia, quizás porque ha sido alguien muy cercano quien lo ha experimentado, como puede ser tus propios padres, tus hijos, algún familiar o algún amigo. Pero independientemente de cuál sea el caso, estamos ante un texto que no debemos pasar por alto. Yo no puedo saltar el capítulo 10. Si estamos predicando todo el consejo de Dios, debemos también detenernos aquí y ver qué es lo que el Señor Jesús nos enseña a través de estos pasajes. No solo porque son las Sagradas Escrituras, sino porque somos llamados a predicar como pastores, como ministros del nuevo pacto, enseñar todo el consejo de Dios. De hecho, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo haya permitido que Marcos incluya esta porción de la palabra es porque es muy relevante para la iglesia en estos días presentes. Y antes de pasar al punto en esencia, que es el matrimonio y el divorcio, quisiera hablar de una forma general sobre los valores o principios del reino de Dios, tal como Jesús los seguía y también los enseñaba. Hay ciertas cosas que quiero que veamos acá antes de iniciar el tema del matrimonio y del divorcio. Antes de llegar a ese punto, quisiera que rescatemos algunas características en cuanto a la forma en cómo Jesús hacía un énfasis muy marcado en cuanto a la enseñanza. ¿Ok? Y ciertamente considero que a partir del caso concreto del cual nos habla este texto, podemos nosotros extraer algunos principios útiles acerca de cómo debemos vivir y cómo debemos presentar los valores del reino de Dios el día de hoy ante todos aquellos que demandan razón y sobre todo cómo debemos nosotros aplicarlos. Ciertamente vivimos en una sociedad donde los valores del reino de Dios deben ser enseñados en medio de este mundo por causa de la multiplicación del mal. Y esto lo digo en base a lo que
Esta enseñanza de la palabra de Dios puede traer sobre la vida de aquellos que lo escuchan. La palabra de Dios tiene la capacidad y la autoridad y el poder de transformar las vidas de los simples, como lo dice el Salmo. Puede traer una transformación en la vida de las personas que se exponen a la palabra del Señor. El versículo 1 dice, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba cómo solía. ¿Lo está leyendo? Ahora, ¿qué solía enseñar Jesús? Y aquí es donde quiero hacer el énfasis de la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que solía enseñar Jesús? Podríamos dividirlo en dos bloques y quiero que lo veamos acá. Número 1, Jesús enseñaba el evangelio del reino. ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? ¿Qué solía enseñar Jesús? Él solía enseñar el evangelio del reino, que era el centro, el motivo principal por el cual Él había venido. Y número 2, Él enseñaba acerca de la ética de ese reino. Él enseñaba cómo acceder al reino de Dios, pero también Él explica cuál es la ecuación o cuál es esa ecuación para entrar en ese reino y cuál es la ecuación que el Señor Jesús presenta para poder nosotros tener acceso al reino de Dios. Sencillo, arrepentíos y convertíos. Esto lo vimos al principio del Evangelio de Marcos. Jesús enseña que es por medio del arrepentimiento y de la fe puesta solamente en Él que se puede hallar la vida eterna en su reino. Él enseñaba cómo entrar al reino y cuáles son los valores celestiales que se deben ejercer para vivir en ese reino. Entonces, por eso es importante que veamos esto antes de introducirnos con el tema del matrimonio y del divorcio. Y ahora en este pasaje, Él enseña cómo vivir de acuerdo a ese reino. Analicemos el énfasis tan marcado que Jesús tenía en cuanto a la enseñanza de su evangelio. Leemos, por favor, nuevamente el versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a Él. Y de nuevo, vea, de nuevo les enseñaba cómo solía. En la parte B del versículo 1, observamos que dice, y volvió el pueblo a juntarse a Él. Y aquí vemos este término, y de nuevo, lo está viendo, lo está leyendo, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Es importante resaltar 4 características que encontramos aquí acerca de cómo solía enseñar Jesús. Tanto el evangelio como la obediencia y los valores del reino, es decir, la ética del reino. Y la primera característica que vemos acá es que Jesús enseñaba habitualmente. Él lo hacía de manera habitual. Jesús les enseñaba, dice el texto, cómo solía. Eso significa como tenía costumbre de hacerlo. Él lo hacía habitualmente. Era una costumbre para el Señor Jesús hacer esto, de enseñar su evangelio. Esto deja en evidencia que Jesucristo estaba totalmente determinado a fungir como lo que Él era. ¿Qué era Él? Según Juan 1, Él era el verbo de Dios. Es decir, el logos, la palabra hecha carne. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza también. Y es que, siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros debemos también, de la misma manera que Él, enseñar de manera habitual el evangelio de nuestro Señor. Debería ser una costumbre para todos nosotros como cristianos, enseñar el evangelio en todos nuestros contextos. ¿Cuáles contextos? En nuestro hogar. ¿Qué más? En la iglesia, en la vida secular en este mundo, en tu trabajo, entre tus amistades, en la escuela, es decir, tantas veces como tú puedas hacerlo, tantas veces como tengamos la oportunidad, debemos nosotros, así como habitualmente Jesús solía predicar su evangelio, es nuestro deber, en base a la gran comisión, ser responsables con este llamado de estar predicando el evangelio de nuestro Señor. Y no solamente debemos enseñar esto habitualmente en palabras, no solamente decirlo con palabras, sino también con ¿qué? Con hechos, con acciones que están estrechamente vinculadas con eso que nosotros enseñamos acerca de la palabra de Dios. Para que no seamos como describe el apóstol Pablo en Tito 1:16, lo pueden verificar rapidito, para no ser como esos que el apóstol Pablo apunta allí, de los que profesan, dice el apóstol Pablo a Tito, de los que profesan conocer ¿a quién? A Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bien. Debemos procurar que nuestras acciones estén estrechamente relacionadas, ciertamente con lo que predicamos, pero debe ser viceversa. Lo que predicamos debe estar acompañado con nuestras acciones.
Debemos dejar de pertenecer a ese grupo que apunta o que señala aquí Pablo a Tito, allí en 1:16, sino más bien debemos formar parte de la otra categoría que dice Pablo allí mismo en Tito, pero en el capítulo 2, versículo 10, que dice él allí, la de aquellos que adornan con sus vidas lo que enseñan. Es decir, que nosotros debemos adornar lo que enseñamos, ¿con qué? Con acciones, con una vida diaria, dando gloria a Dios a través del estilo de vida que llevamos. En este contexto debemos ser como nuestro Señor Jesús, que vivió lo que enseñaba porque Él era esa palabra. Tenemos un llamado aquí, hermanos, a vivir lo que predicamos. Y la segunda característica es que Jesús enseñaba pacientemente. Él enseñaba pacientemente a las multitudes que lo seguían, a pesar de que estas multitudes, en la mayoría de los casos, respondían de manera muy superficial a las enseñanzas de Jesús. A pesar de eso, dice allí el texto que Jesús, de nuevo, ¿qué? Les enseñaba. ¿Sí está viendo ese término? Como solía. Es decir, aquí vemos que Marcos nos permite ver que Jesús una y otra vez persistía de una forma paciente el enseñar a las multitudes e incluso a sus discípulos. Si vemos en los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos, cuántas veces no cometieron errores sus discípulos y aún así, ¿qué hacía Jesús? Era paciente enseñándoles. Aquí podemos ver la compasión que Jesús tenía con sus seguidores al tener paciencia de ellos, porque Él sabía acerca de su condición caída. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Lo mismo, hermanos, lo mismo vemos con nosotros. El Señor Jesús nos enseña una y otra vez. Por medio de su palabra, el Señor te vuelve a enseñar. El Señor me vuelve a enseñar. Y esto que hace nos debe estimular a todos nosotros a no cansarnos de enseñar a los que están a nuestro alrededor, ya sea a tu cónyuge, o a un hijo, o a un familiar, o a un amigo, o a nuestros hermanos en la iglesia. Nosotros debemos practicar la paciencia del Señor Jesucristo en cuanto a la enseñanza. Y no decir, ya estoy cansado, no quiero enseñar más a esa persona, no quiero decirle más nada porque sigue igual. El Señor Jesucristo no hizo eso. Él mostró paciencia, como lo vemos aquí en la expresión que Marco nos muestra, que dice que de nuevo les enseñaba como solía. Lo mismo dice el apóstol Pablo en su paciencia con los creyentes de la iglesia en Filipo, cuando les dice, en Filipenses 3:1, por favor puede verificarlo, para que veamos esa paciencia que el apóstol Pablo también manifestaba hacia la iglesia. Que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Si hay una característica de Pablo es que Pablo insistía en enseñarle una y otra vez las mismas cosas a la iglesia, para que ellos pudieran responder de la manera más adecuada. Y el hecho de ver la paciencia de Jesús al enseñar, eso debe estimularnos a nosotros a no desanimarnos, hermanos. El hecho de ver la insistencia de Jesucristo, la paciencia de Jesús de enseñar una y otra vez, debe estimularnos a nosotros ¿a qué? A no desanimarnos cuando no vemos los resultados que queremos ver. Todos nosotros queremos que la gente a la que le enseñamos algo, de la noche a la mañana, esa persona ¿qué? Cambie, ¿verdad? Pero hermanos, por la condición caída del ser humano, eso es algo que es cuesta arriba. El ser humano una y otra vez va a mostrar oposición a la palabra del Señor. Bien, entonces vemos por ejemplo en Mateo 5:23 y en cuanto al tema de ser pacientes y de no desanimarnos y de ser insistentes y de ser fieles, ¿qué vemos en Mateo 5:23? Su Señor le dijo, bien, lo está leyendo, bien, y vea la coma allí, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero fíjese muy bien que lo que dice es bien, buen siervo y ¿qué? ¿Y qué? Y fiel. No dice bien, buen siervo y exitoso. Queriendo decir que la aprobación que el Señor da a este siervo está en ¿qué? En la fidelidad que este siervo está practicando. El Señor está buscando, hermanos, la fidelidad, no el éxito. Nuestro deber es mantenernos fieles en hacer lo que Él nos mandó y Él se encargará de lo demás. Como dice J.C. Ryle en su comentario a los evangelios, dice, por lo tanto, los deberes son nuestros, pero los eventos son de Dios. Es decir, es nuestro el deber y de Dios son los resultados. Esa es la ecuación. Así que debemos enseñar nosotros pacientemente como Jesús lo hizo y dejar que Dios haga el resto a través de su Santo Espíritu. Y la tercera característica, hermanos, que vemos acá en cuanto a la enseñanza de Jesús, es que también Jesús enseñaba valientemente.
En el versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron ¿para qué? Allí en Marcos, nuevamente por favor, 10. Versículo 2 que dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Y la pregunta era si era lícito al marido repudiar a quién, a su mujer. Si observamos bien, ellos no están buscando entender la interpretación correcta de este texto, sino que ellos solo hacen esta pregunta a Jesús porque estaban buscando ¿qué? Desacreditarlo. El divorcio en aquellos días, tal como hoy, también era un tema polémico en su contexto. Y para esto debemos ver esta pregunta desde el punto de vista histórico acerca del pueblo judío. Según los historiadores, dentro del judaísmo, para aquel entonces, la sociedad era altamente influenciada por dos escuelas rabínicas. La primera era la escuela conservadora del rabino Shammai y la segunda era la escuela liberal del rabino Hillel. Y el punto de discusión en cuanto a estas dos escuelas giraba en torno a un texto en el libro de Moisés relacionado con el tema del divorcio. Y eso está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Puede verificar por favor conmigo. Y allí obviamente está hablando acerca del divorcio. En el caso en el que marido encuentra, dice la Reina Valera, alguna cosa indecente en su mujer. Leemos, por favor, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, vea la expresión, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bien, ahora, ¿qué decían estas dos escuelas en el contexto judío con relación a este texto? La escuela conservadora, la primera, la escuela conservadora de Shammai, interpretó este texto estrictamente como impureza sexual. Es decir, limitó el divorcio ¿hasta qué? Hasta el tema del adulterio. El adulterio, según la ley, siempre era motivo de disolver ¿el qué? El matrimonio. No porque diese lugar en sí solamente al divorcio, sino que daba lugar a la viudez. Es decir, porque era condenada con la pena capital de muerte la persona que cometía adulterio, según Levítico 20:10. Por favor, verifique conmigo. ¿Qué dice Levítico 20:10? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Serán muertos. Así que entendiendo esto, hermanos, es obvio que el adulterio disolvía el matrimonio, generaba esa ruptura matrimonial. Y el rabino Shammai, para aquel entonces, enseñaba que se permitía el divorcio solo, ¿por qué? Por adulterio. Es decir, que la interpretación que él dio a la expresión alguna cosa indecente era directamente relacionada de forma puntual ¿con qué? Con el tema del adulterio. Solamente de esa manera. Pero por otro lado, estaba la escuela liberal de Hillel, que interpretó la expresión alguna cosa indecente como ¿qué? Como cualquier cosa. Cualquier cosa que pudiese molestar o hacer pasar vergüenza al marido. Es decir, desde alguna insatisfacción sexual hasta quemarle la comida o hablar demasiado alto e incluso hasta un problema de mal aliento, cualquier cosa era permitida, según Hillel, para darle carta de divorcio ¿a quién? A su mujer. Ahora, ciertamente los fariseos de alguna forma habían sido influenciadas por estas dos escuelas. Ahora, ¿qué hacen los fariseos? Los fariseos cuando se acercan a Jesús a hacerle esta pregunta, ellos no estaban buscando entender cuál era la interpretación correcta. Ellos solo querían meter a Jesús en problema en ese momento delante de toda la multitud que estaba allí. Sin embargo, hermanos, Jesús les tenía una respuesta muy contundente y precisa a su pregunta capciosa. Y aquí llegamos a la cuarta característica que vemos en Jesús en el momento de enseñar. Y es que Jesús enseñaba sabiamente. Él enseñaba con sabiduría. Ninguna de las respuestas de Jesús eran dadas sin ser pensadas o ser dirigidas por el mismo Dios. Y aquí entramos ya, hermanos, al tema del matrimonio y del divorcio. Los fariseos le preguntaron, versículo 2, por favor léalo, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. En otras palabras, la pregunta que ellos le están haciendo aquí literalmente, ¿de qué escuela eres tú? ¿Eres de Shammai o eres de Hillel? ¿Cuál es tu escuela? ¿Cuál es tu inclinación? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él giró la pregunta. El giro lo da Jesús preguntándole a ellos, versículo 3.
Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Fijemos aquí, mis hermanos, lo que está haciendo. Él está apuntando hacia los valores de ¿quién? Los valores del reino de Dios. Él está apuntando hacia la ética del reino de Dios. Él está aquí diciendo que la ética, los valores del reino de Dios no depende de lo que diga ninguna escuela progresista de turno, ni de los hombres, ni depende de lo que algún movimiento comienza a promover, sino que eso depende directamente de lo que dice la palabra de Dios revelada en la Biblia. Ellos llegaron, ¿qué piensas tú? ¿Es Hillel o Shammai? ¿Y qué les respondió él en otras palabras? Y mejor, ¿por qué no verificamos lo que dicen las Sagradas Escrituras? Vamos a ver lo que dice la palabra y en base a eso, pues vamos a accionar. Aquí podemos encontrar tres características de lo que es la ley, es decir, la palabra de Dios. Y por la pregunta de Jesús vemos que esa ley es, hermanos, absolutamente importante y debe ser aquello, la palabra de Dios debe ser aquello en lo cual debemos nosotros fundamentar nuestras ¿qué? Nuestras vidas. Nuestra existencia debe estar fundada en lo que dice la palabra. Y aquí Jesucristo les está dando una enseñanza acerca de la importancia de esto. La pregunta de Jesús lo da todo por sentado. Jesús les responde diciendo, ¿qué os mandó Moisés? Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús está queriéndoles decir, allí está la palabra. ¿Quieren saber cuál es la conclusión y cuál es la respuesta? Pues allí está la palabra de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que las Sagradas Escrituras, esto nos enseña que la palabra de Dios, número uno, es inteligible. La palabra de Dios es inteligible, es decir, que puede ser entendida cuando uno la lee. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, uno la puede entender. De hecho, Moisés le escribió al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, puede verificar en Deuteronomio 30, versículos 11 al 14, dice, porque este mandamiento, y obviamente aquí Moisés le está hablando a la nueva generación que iba a entrar en la tierra prometida, que le dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, no está al otro lado del mar. Y allí finaliza el texto, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas, de modo, hermano, que no hay excusas. Aquí vemos entonces que no es que ellos no sabían, sino que querían sencillamente hacer quedar mal ¿a quién? Al Señor Jesús. En otras palabras, hermanos, las Sagradas Escrituras son totalmente accesibles. La palabra de Dios es accesible para todos nosotros. La fe cristiana, la enseñanza cristiana, no es una religión esotérica que solamente está al alcance de algunos ungidos, que son los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios para poderla entender de manera más profunda. Hoy tú y yo, por la gracia y la misericordia y por providencia del Señor, tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos fundamentar nuestras vidas y tenemos acceso a ella y por eso debemos ser agradecidos. La palabra de Dios es inteligible y tenemos acceso a ella. Hermanos, sea en el mundo académico o sea entre algunos místicos, la voluntad de Dios para tu vida es clara. ¿Y dónde se encuentra esa voluntad? Esa voluntad se encuentra en la Biblia, en este libro que tú tienes en este preciso momento en tus manos. Y la encuentras y debes ir allí para saber esa voluntad. Y por cierto, la voluntad más clara y que yo quiero resaltar en esta mañana, que encontramos allí en su palabra, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Isaías 43:7 dice, para que vivas para la gloria de Dios. Esa palabra nos enseña, ese texto nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos, ¿para qué? Para su gloria, que vivamos para glorificarlo a Él. En segundo lugar, hermanos, número 2, la ley de Dios es vigente, la palabra de Dios sigue siendo vigente, ¿ok? Y esto lo notamos ahí cuando Jesús les dice, ¿qué os mandó Moisés? A pesar de todos los años que habían pasado, que habían transcurrido, a pesar de todos los 400 años intertestamentarios, ¿verdad? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, aquí Jesús les está diciendo, ¿qué mandó Moisés? Queriendo decir que la palabra de Dios sigue, ¿qué? Totalmente vigente. Moisés había hablado al pueblo de Israel muchos siglos antes. Sin embargo, Jesús enfatiza que el mandamiento se le dio a esa generación, ciertamente, en ese texto. ¿Por qué? Por la terquedad de su corazón. La ley de Dios seguía siendo vigente para ellos, como lo era en antaño. Y lo mismo es para todos nosotros en este tiempo, en este mismísimo 2024, la palabra de Dios sigue siendo vigente. Jesús le dijo, yo no he venido para abrogar la ley,
Yo no he venido para abrogar la ley moral de Dios. Todos sabemos eso. Cuando en el Evangelio nosotros enseñamos que Jesús ha venido a liberarnos de la ley, hermanos, nos estamos refiriendo es a la condenación que trae la ley por la imposibilidad de nosotros de poder cumplirla a una cabalidad absoluta. Así que la palabra de Dios es clara, es vigente, es relevante. La ley, la palabra de Dios es para ti y es para mí, para que todos nosotros seamos edificados, corregidos e instruidos para toda buena obra, como lo dice 2 Corintios 3:16. ¿Cómo enfrentó Jesús esta emboscada que le hacen los fariseos? ¿Cómo hizo él para responder a estos hombres, llevándolos a considerar cuál es el diseño original de Dios? ¿Para qué? Para el matrimonio. Esa fue la forma en cómo él los confrontó. Él les hizo ir a verificar cuál es ese diseño original que Dios estableció en la palabra. Veamos nuevamente el versículo 3 de Marcos 10. Él les respondió que les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Esta respuesta de Jesús nos enseña que él descansaba plenamente en la autoridad de las Escrituras y no en la opinión de los hombres. Mis hermanos, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. La Biblia es inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios a través del Espíritu Santo, y eso debe ser suficiente para todos nosotros obedecer esa palabra. Segunda de Pedro 1:21, que dice el apóstol Pedro allí: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Lo que Dios dice en su palabra, hermanos, es lo que le pone punto final a cualquier cosa. Lo que Dios dice en su palabra es lo que le pone punto final a cualquier asunto, a cualquier tema de nuestras vidas. No lo que nosotros nos parece más lógico, no lo que nosotros opinamos, no, es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es importante, no podemos tomar decisiones. No podemos tomar decisiones sobre la base de nuestras emociones. No podemos tomar decisiones sobre la base de nuestras emociones. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha revelado en su santa palabra escrita. Esto lo podemos aprender en base a la respuesta que Jesús le dio a estos fariseos. Él no se puso a inventar cosas. Él fue directamente a la palabra. Él fue directamente a las Sagradas Escrituras. Él le dice: ¿qué os mandó Moisés? Y aquí llegamos al versículo 4. Véalo, por favor. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Y qué? Y repudiarla. Vea la actitud con la que ellos dicen esto. Y versículos 5 y 6, avancemos. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es decir, por su condición caída, por su actitud necia de insistir en los deseos pecaminosos de la carne. Versículo 6, pero al principio de la creación, ¿qué dice? Varón y hembra los hizo Dios. En otras palabras, vuelvan al Génesis, les dice el Señor. Vuelvan allí al Génesis para ver cuál fue el diseño original de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cómo debía ser el matrimonio antes de que entrara el pecado? Antes de que el pecado del hombre dañara todas las cosas. Vuelvan al Génesis, vuelvan allí y vean cuál es el diseño. Porque ese diseño original sigue siendo la misma norma para nosotros el día de hoy. Y sí, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios no son lo que deben ser. Pero aún así, el matrimonio, hermanos, debe funcionar conforme a su diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios los hizo varón y ¿qué? Y hembra. ¿Para qué? Para que se complementaran el uno al otro. Para que nos complementemos el uno al otro. Y versículos 7 y 8, por favor lea. Y por esta razón el hombre, ¿qué dice? Dejará a su padre y a su madre. Versículo 8. Y los dos, ve allí ese término. Los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Hermanos, por favor, matrimonios presentes en este lugar, o cualquier persona que aspire a casarse un día, por favor, entendamos esto. Ya no somos dos, sino que somos una sola carne. Usted puede entender eso por un momento. Usted puede pedirle al Señor en esta mañana que le muestre la esencia de esto que dice este texto. A pesar de lo estrecha que puede ser la relación entre padres e hijos,
Y quiero que por favor considere esto, porque por nada Dios dijo estas palabras en cuanto al matrimonio. Hermanos, a pesar de lo estrecha que puede ser la relación entre padres e hijos, Cristo está diciendo aquí que la relación matrimonial está diseñada a ser mucho más cercana. Está supuesta a ser mucho más íntima, aún que la relación entre padres e hijos. Porque a través del pacto matrimonial, los dos vienen a ser uno solo, una sola carne. Y eso, hermanos, y eso no sucede con ninguna otra relación terrenal. La Biblia habla de que hay una unión tan vinculada espiritualmente, tan estrechamente por mandato del Señor. Dice que esa única unión donde dos personas pasan a ser uno solo es el matrimonio. Es el matrimonio. Ni siquiera nuestras relaciones con nuestros hijos. Hermanos, es algo entendible y básico. Que los hijos crecen y se qué. Y el diseño es que se vayan. Pero tú te quedarás con esa mujer. Tú te quedarás con ese hombre hasta el día en que la muerte los separe, o hasta que el día, en nuestro caso, de esta generación, si Dios lo permite, hasta que el día que Jesucristo venga por segunda vez. Y esto lo debemos entender. Matrimonios que están en este lugar, mi deseo es que ustedes puedan salir hoy en el temor del Señor por lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos, y entendamos que el matrimonio no es un juego, que el matrimonio no es una maquinita donde tú vas, ¿cómo se llama eso? Al bingo. A jugar allí a ver qué muñequito te sale y que te sacia, un casino donde tú vas a entretenerte. El matrimonio no es eso. El matrimonio es algo absolutamente serio, que Dios mismo se tomó la dedicación, hermanos, de establecerlo como base de la sociedad para que hubiera un orden en este mundo. Debemos comprender esto, hermanos. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, versículo 8, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Esto no sucede con ninguna otra relación terrenal, ni siquiera la relación entre padres e hijos. El hombre y la mujer quedan, hermanos, totalmente adheridos el uno al otro, de tal manera que ya no es tu vida, que ya no es la vida del otro, que ya no es mi vida, es nuestra vida. Es la vida de ustedes dos, de tu esposo y tu persona, de tu esposa y tu persona. Vea lo serio que es esto, hermanos. Dios aborrece en lo absoluto el divorcio. Y si alguno de ustedes venía hoy a escuchar o a esperar que el pastor dijera así, que se pueden divorciar y llevar la vida loca, perdóneme, pero no es la respuesta que usted va a escuchar. Por lo menos de este púlpito no va a ser la respuesta que usted va a escuchar. Los planes de ambos, los anhelos, los problemas, las circunstancias se funden en uno solo. Y de esa manera el matrimonio viene a ser una figura, es decir, una parábola viviente, una representación de la relación que Cristo tiene ¿con quién? ¿Con quién? Con su iglesia. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 5, del 25 al 26, por favor, léalo conmigo. ¿Qué dice Pablo allí? Maridos, e inspirado por el Espíritu Santo, por cierto. Para los que dicen, no, pero es que eso lo dijo Pablo. Pablo habló siendo inspirado ¿por quién? Por Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Maridos, amad ¿a quién? A vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada. ¿Con qué? Purificado con el llamamiento del agua por la palabra. Aquí se instruye a los maridos a amar a sus esposas con el mismo amor sacrificial, el mismo amor sacrificador que mostró Jesucristo ¿por quién? Por la iglesia. Cuando tú te casas con tu mujer, tú eres un cuerpo con ella. Tú eres un solo cuerpo con ella. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto en respecto de Cristo y ¿de qué? Y de la iglesia. Es por eso que este asunto del matrimonio, hermanos, es tan sumamente importante delante de los ojos de Dios. No solo porque el matrimonio es la relación más fundamental de la sociedad humana, sino que porque está llamado a ser una parábola viviente del Evangelio, de la unión que Cristo mismo tiene con su iglesia. Él nos creó varón y hembra con nuestras similitudes, pero también con nuestras ¿qué? Con nuestras diferencias, para que fuéramos capaces de unirnos y complementarnos el uno al otro. Ese, hermanos, es el diseño original con el cual Jesucristo les está respondiendo a estos fariseos. Esa es la norma que seguirá vigente
que seguirá vigente, hermanos, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez en gloria. Un hombre y una mujer que abandonan a su padre y a su madre para unirse y llegar a ser una sola carne con esa persona que Dios permite que se una. No dos hombres, por cierto, no dos hombres, como enseñan los movimientos actuales. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío, ni cualquier otra combinación que los seres humanos en su locura, en su desfachatez y en su rebeldía quieran hacer en contra del diseño de Dios. Es un hombre y una mujer. Y precisamente sobre la base de ese diseño, vemos en el versículo 9 la conclusión del Señor Jesucristo. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios, véalo allí. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Por lo tanto, hermanos, cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre esa unión. Y por lo tanto, ningún hombre tiene el derecho a quebrantar o a quebrar o a romper ese sello. Mis hermanos, ese es el estándar de Dios. Escúchenme todos los que están en este lugar. Ese es el estándar de Dios en cuanto al matrimonio. Y ese tiene que ser el estándar de la iglesia en este tiempo, de la verdadera iglesia de Cristo. Este debe ser el estándar. No podemos bajarlo, no podemos modificarlo, no podemos acondicionarlo. Este debe ser el estándar que una iglesia de sana doctrina debe promover entre sus ovejas, debe promover entre sus miembros. No payasadas ni jueguitos, ni cosas tan bárbaras como yo mismo he llegado a escuchar, donde el mismo pastor le dice, así te dice el Señor, así te dice el Señor. Profetas que se levantan entre el mismo pueblo y dicen, esa mujer con la que te casaste no es tu mujer, tienes que dejarla. Y lo peor es que el inculto, la persona que no lee la palabra, ¿qué hace? Obedece, porque claro, desde siempre le enseñaron que tienen que obedecer al ungido de Jehová. Pero qué casualidad, que ese hombre se divorcia y pasados los meses, aquel que le dijo que se divorciara, entonces ahora lo vemos agarrado de la mano con esa mujer. Esta es la realidad y los juegos morbosos que vemos en la actualidad, hermanos, en muchas iglesias. Y nosotros debemos ser celosos y tener temor en cuanto a Dios, en cuanto a este tema. Es como si Dios tomara la perspectiva que Dios tiene revelada en su palabra acerca del matrimonio. Es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer y los pegara el uno al otro con un pegamento celestial. Y no conforme con eso, ¿qué hace Dios? Pone un sello en el punto de unión de esas dos personas, de esas dos vidas, hermanos, y que nadie puede atreverse a romper ese sello. En Malaquías capítulo 2, versículo 15, por favor puede verificar. Allí se nos enseña que Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. A Dios le repugna el divorcio, es decir, le genera náuseas, para que lo entendamos humanamente de alguna forma. Eso es lo que dice la Biblia. Y de hecho el texto de Malaquías es bien fuerte porque dice, al que mancha de violencia sus vestidos. Y parece que la idea aquí es como si una de las personas le enterrara un cuchillo o un puñal a la otra, y entonces el que está apuñalando quedara salpicado por la sangre de la otra persona. Entonces es algo, hermanos, que sencillamente Dios aborrece. Y alguien decía que hay al menos 3 cosas que nosotros podemos decir con toda seguridad acerca del divorcio a la luz de la enseñanza bíblica. 3 cosas con las que todo creyente debe estar de acuerdo. Hay ciertamente controversias en el pueblo de Dios con respecto al tema del matrimonio. Unos dicen una cosa, otros enseñan otra cosa. Pero vamos a ver, hermanos, en esta mañana 3 cosas que si tú eres cristiano y que si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces debes estar de acuerdo con ellas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La primera es que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Es eso lo que el Señor está diciendo aquí. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. En el principio Dios los creó varón y hembra, para que se unieran el uno al otro en un vínculo indisoluble. Eso no puede estar sujeto a debates entre personas que dicen creer que la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, lo segundo, es que cada divorcio envuelve el pecado de uno de los dos cónyuges siempre.
Siempre es así. Siempre es así. El divorcio envuelve el pecado de uno de los dos cónyuges siempre. Es decir, uno de los dos comete el pecado. O en el caso, en muchos de los casos, o de los dos, porque a veces son los dos. Eso tampoco puede ser debatido. Siempre que ocurre un divorcio, hay pecado de por medio. O sea, el pecado de uno, o sea, el pecado de los dos. Pero alguien tuvo que haber quebrantado la ley de Dios, la palabra, para haber llegado a ese punto de ruptura. Y número 3, lo tercero, es que cada pareja que se divorcia, cada pareja, y escuche bien esto, cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios ha unido. Y eso es una total locura. Cada persona que en su arrogancia, en su terquedad, se divorcia, está separando lo que el mismo Dios ha unido. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios ha unido. Eso tampoco es debatible. Es por eso, mis hermanos, que resulta imposible tener un divorcio indoloro. Nadie puede llegar a la oficina de un pastor y decirle: ay, pastor, mire, yo quiero arreglar las cosas y usted sabe divorciarme de mi esposa, pero por favor quiero buscar que de alguna manera eso no me genere algún tipo de dolor. Eso es completamente imposible, hermanos. Cuando nosotros pegamos dos hojas de papel con un pegamento bien potente, no se pueden volver a separar sin que esas hojas se vean ¿qué? Afectadas, o se arrugan, o se rompan, o cuando las alas, alguna de ellas se trae un pedazo de la otra, o viceversa. Hermanos, eso sucede de la misma manera con el matrimonio, porque es como si Dios nos uniera con un pegamento celestial. Y por más que se intente por medio de los hombres aparentar un divorcio, hay consecuencias, hay situaciones. Todo divorcio, hermanos, es traumático, porque estamos rompiendo lo que Dios unió a través de un pacto. El matrimonio es como si se unieran desde las entrañas. Y cuando se intentan separar, es como si se desgarraran partes del uno y quedaran pegadas colgando en el otro, por más que se separen, por más que pretendan separarse. Y eso, hermanos, sin hablar, si es que hay hijos de por medio, sin hablar el tema de los hijos. Entonces yo quiero que por favor ustedes vean desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista espiritual, que Dios si unió a un hombre y a una mujer, hermanos, es para que fuesen una sola carne y para que no se separaran. Debemos entender esto. Pero lamentablemente, hermanos, nuestra sociedad occidental ha sufrido cambios muy profundos en las últimas décadas, y eso atenta directamente contra esta perspectiva bíblica del matrimonio. Hasta hace algunos años, poco tiempo atrás, la gente solía pensar acerca del matrimonio como una unión contractual permanente, diseñada con el fin de promover amor mutuo, de proveer ese amor mutuo, de promover la procreación y también proveer protección. Y que esa unión contractual imponía sobre los cónyuges ciertas obligaciones con respecto a Dios y con respecto a la sociedad. Ese es el concepto que se tenía antes acerca del matrimonio. Pero desde hace unas décadas, el matrimonio ha comenzado a ser percibido no como una unión contractual, sino está siendo percibido como ¿qué? Como un contrato, y discúlpeme la expresión, pero lo tengo que decir, como un contrato sexual temporal, diseñado para la gratificación de las partes individuales. En otras palabras, lo que antes era una institución pública, seria, honorable, respetable para el bien común de la sociedad, ahora es un arreglo privado para la gratificación individual de una persona en específico. En otras palabras, mientras esta relación me aporte beneficios, permanezco contigo. Mientras que yo aquí estoy obteniendo lo que yo quiero, lo que yo egoístamente quiero, lo que mi carne quiere, lo que quiero aparentar a los demás, pues aquí estaré contigo. Aquí estaré contigo. Pero cuando comiences a ser un estorbo, o me aburras, entonces demos esto por terminado y yo sencillamente me busco otra relación. Esta es la realidad que vemos, hermanos, en la actualidad. Pero esto es totalmente contrario al diseño de Dios que Él ha dejado en cuanto al matrimonio. Mis hermanos, de acuerdo a la perspectiva de Dios revelada en su palabra, yo tengo que amar a mi cónyuge. Tú tienes que amar a tu cónyuge. Tenemos que hacerlo
porque tú te comprometiste, porque yo me comprometí a hacerlo en el pacto matrimonial, delante nada más y nada menos que de quién, de Dios y de la ley. No hay otra opinión, no hay otra opción, no hay otra forma. Seas hombre o seas mujer, tu deber ¿cuál es? Debe ser el de amar a quién. ¿Amar a quién? Amar a tu cónyuge. Decía el puritano Henry Smith, un hombre debe elegir primero a quién amar y luego amar su elección. ¿Usted está viendo eso? De hecho, eso fue lo que hizo Jesús. Él eligió el objeto de su amor y ahora lo ama. No fuimos nosotros los que decidimos amar a Dios primero. ¿Quién decidió amarnos primero? Él lo decidió hacer. Y ahora Él nos ama y lo demuestra a través de su palabra. Lo demuestra a través de su misericordia. Lo demostró yendo a la cruz. ¿Bien? Cristo nos amó cuando no había nada bueno. Y aquí está el Evangelio, predicado en medio de esto, de este pasaje. Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros que nos hiciera dignos de ese amor. Ahora Él está trabajando en nosotros porque todavía hay muchas cosas en nuestro carácter que a Cristo no le agradan. Y analice esto. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Él está trabajando en nosotros para que algún día nosotros lleguemos a ser la esposa que Él quiere que seamos. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y el diseño del matrimonio, hermanos, el diseño del matrimonio es para que sea visible ante los ojos del mundo esa clase de amor. Esa clase de amor. Donde Él no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y es en virtud de ese amor que Él nos está santificando gradualmente para llegar a ser la esposa que Él quiere que nosotros seamos. Eso significa que el amor de Cristo por nosotros no depende de lo que nosotros hagamos. No depende de lo que dejemos de hacer. El amor de Cristo por nosotros depende de su elección y de su pacto, hermanos, en su sangre. De eso depende el amor de Jesús. A través del vínculo matrimonial, eres una sola carne con tu esposa. Eres una sola carne con tu esposo. Y tú no puedes pretender dañar a tu esposa, dañarla a ella, sin dañarte a ti mismo o viceversa. Es imposible que tú pretendas hacer algo en contra de tu esposa, a través de lo cual no termines siendo afectado tú mismo o viceversa. Ahora la pregunta es, entonces, pastor, ¿qué del divorcio? ¿Qué pasa con el divorcio? Quiere decir entonces que no existe ninguna razón legítima para que una pareja se divorcie. Y ciertamente con relación a esto que vamos a hablar a continuación, hay muchos debates y hay muchas diferencias y muchas discrepancias. Pero vamos a ver, versículo 10. En casa, volviendo los discípulos, allí dice, en casa volvieron los discípulos ¿a qué? A preguntarle de lo mismo. Cristo estaba rodeado de multitudes antes de regresar a casa. Allí había muchísima gente y es muy probable que el Señor hubiera querido dejar en sus mentes, en la mente de esas personas, la idea de que lo importante no es si existe alguna razón legítima para divorciarse, sino lo importante es recordar que hay muchas razones para seguir casados. Pero los discípulos estaban inquietos, y versículo 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Jesús responde a esta pregunta en privado a los discípulos. Ciertamente no hubiera sido muy popular si él hubiera dicho delante de quién, delante de la multitud. Es importante recordar cuál fue la pregunta. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa? ¿Se acuerda que esa fue la pregunta que le hicieron los fariseos? La respuesta del Señor a los discípulos es, por supuesto, es categórica y rotunda. Por supuesto. ¿Cuál fue la respuesta? No, que no. Por supuesto que no. No importa lo que las leyes humanas digan al respecto. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Ese matrimonio se registró en la oficialía ¿qué? Celestial. Y Dios no la ha tachado, no la ha anulado. De manera que si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier causa y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Y lo mismo ocurre en el caso de una mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro hombre. Están cometiendo ¿qué? Adulterio. Porque a los ojos de Dios, esas dos personas continúan casados. Mis hermanos, no hay que ser un experto en teología para entender lo que el Señor está diciendo aquí.
Aquí nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió. Punto. Eso es lo que el Señor está diciendo. A no ser que el divorcio se lleve a cabo por una causa legítima. Escúcheme, legítima. Y eso es lo que vemos en la respuesta más completa, un poco más completa, que aparece en el pasaje paralelo a este. ¿Se acuerda que yo les hablé acerca de los pasajes paralelos que hablan del mismo tema y tiene un énfasis, pero de repente amplía un poco más lo que el texto quiere decir? ¿Y cuál es ese pasaje paralelo? Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo, es la misma pregunta, pero Mateo la amplía. ¿Qué dice Mateo aquí? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Mateo 19, 9, con relación a la misma pregunta. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo ¿por qué? Por infidelidad, es decir, fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Por favor, vuélvalo a leer. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo, véalo allí, salvo por infidelidad, fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. La versión Reina Valera lo dice de esta manera: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. La palabra aquí es la palabra porneia, que incluye una amplia gama de pecados sexuales. ¿Ok? Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué pasa? Adultera. Es la misma enseñanza que encontramos en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda? Mateo 5:31. ¿Qué dice Jesús allí? Por favor, búsquelo. Mateo 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es sobre la base de esos dos pasajes, escúcheme, es sobre la base de estos dos pasajes que la mayoría de los protestantes a través de los siglos han sostenido, y nuestra iglesia, esta congregación, sostiene esa postura, que el pecado de fornicación es la única causa legítima por la que Dios permite que la parte inocente inicie un proceso ¿de qué? De divorcio. Ahora, es importante aclarar que aquí no se está diciendo que la parte inocente, es decir, la víctima, la parte que ha sufrido la traición, tiene que divorciarse, juro. No, aquí no estamos promoviendo eso. Aquí no se está promoviendo bajo ningún concepto el divorcio. Ojo con eso, por favor. Que nadie vaya saliendo a decir esto. En el Evangelio todos sabemos que en el Evangelio verdadero hay lugar siempre para el ¿qué? Para el perdón, para la reconciliación. Hay un lugar para la restauración. Si vivimos el Evangelio y entendemos el Evangelio, nosotros debemos saber que debemos perdonar, siempre y cuando sea posible. Escuchen eso, siempre y cuando sea posible. Siempre y cuando sea posible, es mejor tratar ¿de qué? De recomponer un matrimonio que está dañado. Es mejor tratar de recomponerlo que disolverlo, siempre que sea posible. Pero Dios sabe que a veces no es posible, y por eso Dios permite, en forma de consuelo, a la parte inocente tomar una decisión de dar por terminada la relación, siempre y cuando sea por causa ¿de qué? De adulterio o de infidelidad. Es decir, la víctima puede considerar la restauración a través del perdón, pero eso es algo que ya solamente según el contexto, según la situación, porque cada caso es diferente, hay que sentarse. El deber es que los pastores se sienten con ese hermano o con esa hermana o con ese matrimonio y atender y ver qué es lo que pasó en específico allí para buscar la restauración y arreglar esa situación. Así como en el Antiguo Testamento el adulterio rompía el vínculo matrimonial porque el adúltero era ¿qué? Era apedreado. Bien, lo que Jesús está diciendo es que en el Nuevo Testamento no se le da ese permiso al cónyuge inocente a que se divorcie por esa causa, ¿ok? Solo por esa causa. Más tarde, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:2 que solo la muerte puede anular ¿el qué? El matrimonio. Y eso sabemos que es así. Solo la muerte, de esa forma espontánea y por voluntad de Dios, tiene el poder legal ¿de qué? De romper el vínculo matrimonial y darle la libertad a quien, a esa persona que quedó viuda, a que pueda restaurar su situación marital. Pero Pablo también habla acerca del tema del abandono. ¿Por parte de quién? Del no creyente. Eso está en 1 Corintios 7:15, ¿no? Muchos ya hemos leído ese texto, donde él habla de
que si el inconverso de manera necia quiere separarse y la mujer creyente no puede hacer nada porque este hombre está determinado a hacerlo, a irse, donde incluso la vida, la integridad de esa mujer puede verse afectada, e incluso por el maltrato o la muerte a tal punto de llegar a perder la vida. Entonces allí Pablo dice, si el inconverso insiste en abandonar, en desertar, pues sencillamente la otra persona no puede hacer nada, porque voluntariamente el otro está queriéndolo hacer. Eso es básicamente lo que el Señor nos enseña en estos dos textos del Evangelio de Mateo. Y hermanos, aquí yo quisiera concluir ya trayendo 3 palabras de aplicación en esta mañana a 3 grupos distintos que se encuentran en este salón en esta mañana. Y la primera, quisiera dirigirla a los casados. Presten atención, por favor. A los casados. Queridos hermanos y amigos que tal vez están hoy en este lugar y que son un matrimonio y que tal vez no son creyentes. El matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego. Y el divorcio, escúcheme, el divorcio no es el único mal que afecta al matrimonio. Hay muchos más casos. Entendamos algo, el matrimonio es un pacto de compañía. Es un pacto de compañía que está bajo el marco del diseño de la creación de Dios y se debe respetar. Se debe respetar. Haciendo el esfuerzo por ambas partes en su mayor posibilidad, hermanos, de aprender a soportar y de esperar en el Señor. Como vemos en el Proverbio, capítulo 2, 14, como vemos en Proverbios 2, 16, y como vemos en Malaquías 2, 14, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece, hermanos, el divorcio. El divorcio es pecado delante de Dios. Bien. El matrimonio es un pacto, es una promesa sobre la que yo juro delante de Dios amar a mi esposa. Hermanos, por favor, vean el valor de sus esposas. Si Dios te ha dado el privilegio de tener una mujer a tu lado, independientemente de sus debilidades, independientemente de las diferencias que tú tengas con ella, tú tienes que valorar y respetar a esa mujer. Tienes que respetarla, sobre todo cuando nadie te está viendo. Ser una persona íntegra con relación a la relación, valga la redundancia, que tienes con tu esposa. De manera que cuando un hombre o una mujer es indiferente hacia su cónyuge o está violando el papel que Dios le asignó en ese matrimonio donde debían complementarse el uno al otro, está violando el pacto que hicieron delante de la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios. Y mis amados hermanos casados, amigos casados, nadie puede violar ese pacto sin sufrir las consecuencias que eso acarrea. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su esposo, a sí misma se ama. El que ama a su esposa, a su mujer, la que Dios permitió que estuviera a tu lado. El que ama a esa esposa, a sí mismo se ama. ¿Sabes por qué? Porque tu mujer es tu cuerpo. Tu mujer es tu cuerpo. Tu mujer es tu otra mitad. Ella es tu otra mitad. Él es tu otra mitad. Tú no puedes dejar de amar a tu esposa sin ser afectado tú. Cuando tú dejas de amar a tu esposa, quieras aceptarlo o no, tú te estás viendo afectado. Tú eres el principal afectado. Y véalo y pídale al Señor que le dé entendimiento de esto. Pero es lo que sucede, hermanos. Estamos ciertamente viviendo tiempos muy difíciles. Por encima de todas las cosas, hermanos, protejan sus matrimonios. Escuchen esta palabra y recuerden esto hoy en este día. Hagan todo lo posible y todos sus esfuerzos por proteger sus matrimonios, aún por encima de toda la ola necia que busca destruir el matrimonio, que busca rebajar la dignidad del matrimonio, diciendo, ¿para qué nos vamos a casar? Vivamos como los mundanos, vivamos como animales. No, a pesar de que el inconverso piense eso, al pensar de que somos bombardeados con eso, hermanos, no es el diseño que Dios ha dejado. Denle tiempo a sus matrimonios. Y esto es con todos nosotros, comenzando principalmente por mí. Un buen matrimonio, hermanos, hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Y todos sabemos que cultivar es sembrar, poner la semilla, pero después estar ¿qué? Pendiente, cuidarlo, regarlo mutuamente. El matrimonio debe ser ¿qué? Cultivado.
Vivan sus matrimonios, protejan sus matrimonios. Recuérdense una y otra vez que el gran propósito del matrimonio es más que la felicidad en esa relación. Ese es el problema, hermanos, que pretendemos ver el matrimonio como la cúspide, como la meta donde llegué y ya voy a ser feliz. Y eso no es así. Recordemos que el matrimonio es la unión de dos pecadores. El matrimonio es la unión de dos personas que han aprendido a perdonarse. Si no hay perdón, si no hay comprensión, si no aprenden a soportarse, porque ambos tenemos cosas que son insoportables a los demás. Lo que pasa es que queremos que nos soporten, pero no queremos aprender a soportar, hermanos, a los otros, o al cónyuge, a la esposa o al esposo. El gran propósito del matrimonio es más que la felicidad en esa relación. Aunque como consecuencia de cumplir el propósito por el cual Dios diseñó el matrimonio, ciertamente se derive la felicidad como una consecuencia. Pero Dios no diseñó el matrimonio para que seamos felices solamente. Olvídese de eso. Dios no diseñó el matrimonio para que la otra persona supla lo que yo entiendo que son mis necesidades. Y allí es donde está el error. Dios no diseñó el matrimonio para eso. Y ciertamente muchas necesidades son cubiertas en el matrimonio. Pero mi amado hermano y mi amada hermana, recuerda que el gran propósito del matrimonio es que representemos ante el mundo el tipo de amor, de relación que Cristo tiene ¿con quién? Con su iglesia. Ese es, hermanos, el principal diseño del matrimonio. Tú no te casaste con un ángel. Tú te casaste ¿con quién? Con un pecador. Te casaste con una pecadora. Y Dios te llama a ti a ser un agente de cambio para la vida de esa mujer y de ese hombre. Cuida tu matrimonio. Dios quiere usar tu matrimonio para santificar tu vida. Cuida tu matrimonio. Exhortaciones o advertencias que también quiero hacer en esta mañana. Aquí vemos, hermanos, con todo esto que hemos hablado, lo terrible que es el divorcio para Dios. Lo abominable que es el divorcio. Y debido a esto hago las siguientes exhortaciones. Y presten atención, por favor, porque es mi deber como siervo en el área pastoral en esta congregación. Decirle estas cosas. Mujeres y hombres, sea que estés casado o no, sea que estén casados o no, cuidado con llegar a ser piedra de tropiezo para aquellos hombres y mujeres que ya están casados. Respeten el matrimonio. Respeta el matrimonio. Tú que eres soltero o que eres soltera, respeta el matrimonio de tus hermanos. Respeta el matrimonio de aquellos que te rodean. Respeta el matrimonio. Si eres cristiano, si eres una creyente verdadera, date tu puesto y respeta la vida de los hombres y de mujeres que ya están casados. Recuerda que es una institución creada por Dios. Es una institución creada por Dios. A una mujer casada se le debe respetar. Y de igual manera, a un hombre casado se le debe respetar. Por muy atractiva que sea esa mujer o ese hombre, voltee la mirada, si es necesario. Hermano, échese un tobo de agua fría por encima, pero haga lo que sea necesario. Recuerde lo que hablamos semanas anteriores. ¿Cortar con qué? ¿Cortar con qué? Con el pecado. ¿Se acuerda? Si tu ojo te es ¿qué? Motivo de caer, mejor que córtatelo. Es decir, todo aquello que a usted se represente algo que lo lleve a caer, por favor, cuide y vele eso. No te conviertas en un instrumento de las tinieblas, queriendo atentar con el diseño que Dios ha instituido en el matrimonio. Te conviertes en un agente del diablo, y se lo digo así de frente. Usted se convierte en un agente del diablo, del mismo infierno, cuando usted pretende meterse en la vida de una relación que Dios mismo se ha encargado de unir. Hombres casados, cuiden sus matrimonios. Si estás casado, debes agradecer a Dios porque has hallado misericordia de parte de Dios. Eso es lo que dice la Biblia de aquellos hombres que tenemos a una esposa y que tenemos un matrimonio. Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Eso es lo que es tu mujer para ti. Ella no es un estorbo para ti. Eso es lo que es ella. Eso es lo que Dios dice de tu esposa. Es una bendición para tu vida, por muy difícil que sea. Pero lo que pasa es que cometemos el error de resaltar los errores. Somos los primeros en resaltar los errores cuando cometen un error. Pero ¿cuánto tiempo dedicas tú a sentarte con ella, a edificar en la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas tú en orar por tu esposa para que ella cambie en esa situación en la cual es débil? Hermanos, esto es de hombres. El matrimonio es de hombres. Perdóneme, pero no es de payasos. No es de niños que pretenden que sus esposas van a ser sus madres y que van a seguir cumpliéndole con sus deseos de infantiles, donde no hay una madurez. Como hombres debemos madurar.
Como hombres, como cabeza de hogar, somos llamados a ser representantes del reino de Dios. Tu llamado es pastorear a tu esposa. Ese es tu llamado. Pastorearla a ella, enseñarla. Todo con relación a la palabra. Entendiendo al mismo tiempo que el amar a nuestras esposas es un mandato del mismo Señor. Efesios 5:25, ya lo leímos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mujeres casadas, escúchenme, mujeres casadas, sean sabias cuidando sus hogares. Sean sabias cuidando sus hogares, cuidando su relación con sus esposos, fomentando todo aquello que trae paz al corazón de tu esposo, ayudándolo idóneamente en tus deberes como esposa. Proverbios 14:1, todo lo conocemos. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí también hay una porción de exhortación para ti, mujer, porque tú o eres una gotera, o eres un tiquititiqui todo el tiempo en la cabeza, una gotera fría en la cabeza de tu esposo, o eres una mujer sabia que buscas en la palabra, en la sabiduría del Espíritu Santo, poder saber guiar las cosas en tu hogar. No pretendas nunca usurpar el lugar que le corresponde a tu esposo. Con eso tú haces un daño. Con eso tú haces un daño. No, pastor, pero el que no quiere caminar, bueno, ora. Dios tiene el poder de transformar la vida de ese hombre. Y aplicaciones generales. Bueno, aplicaciones aquí específicamente para los matrimonios. Aplicaciones para los matrimonios. Estas aplicaciones las vamos a ver en Efesios 5:25, ya lo leímos, anótelo allí. Primera de Corintios 13, usted sabe el tema del amor. Génesis 2:24 y Mateo 19:6. En base a todos estos textos, quiero hablarle de estas aplicaciones para los matrimonios. El amor cristiano en el matrimonio se aplica de diversas maneras, reflejando los principios del amor y el respeto mutuo. Aquí hay algunas formas específicas. Número 1, amor sacrificial. Para los matrimonios, aprendan a practicar el amor sacrificial. Al igual que Cristo amó a la iglesia, los esposos están llamados a amarse unos a otros de manera sacrificial, priorizando el bienestar y las necesidades del cónyuge. No tengo mucho tiempo para repetirlos. 2, respeto y apoyo. La pareja debe tratarse con respeto y apoyarse mutuamente. Esto implica escuchar, entender y validar las emociones y opiniones del otro. 3, comunicación abierta. La comunicación es fundamental en un matrimonio cristiano. Hablar sinceramente sobre sentimientos, preocupaciones y aspiraciones fortalece la relación. Número 4, oración y espiritualidad compartida. Oración y espiritualidad compartida. La oración juntos y el crecimiento espiritual como pareja ayudan a fortalecer el vínculo y a enfrentar las dificultades con fe. 5, perdón y misericordia. Perdón y misericordia. Las ofensas y malentendidos son inevitables en cualquier relación. Las ofensas y malentendidos son inevitables en cualquier relación. La capacidad de perdonar y practicar la misericordia es esencial para mantener la armonía en el matrimonio. 6, compromiso. Compromiso. El matrimonio es un pacto que requiere compromiso constante. Esto significa trabajar juntos para resolver los problemas y enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que deben permanecer juntos hasta que solo la muerte los separe. 7, servicio mutuo. Servicio mutuo. Servirse el uno al otro en amor, como nos lo enseña la palabra, ayudándose en las tareas del hogar, en la crianza de los hijos y en cualquier necesidad que surja. 8, cultivar la intimidad. Cultivar la intimidad. El amor cristiano incluye la intimidad emocional, incluye la intimidad espiritual e incluye innegablemente la intimidad física. La intimidad física, creando un vínculo profundo y significativo. Una comunión íntima fortalece a cuidar la intimidad material. Y en cuanto a la intimidad íntima, valga la redundancia, yo no tengo que dar muchas explicaciones en cuanto a esto, ya todos saben de qué estoy hablando. Número 9, reconocer que es una relación de dos y no de terceros. Y aquí muchos cometen errores. Entender y reconocer que es una relación de dos y no de ¿qué? De terceros. El único tercero es, como lo dice Eclesiastés, si no estoy equivocado, ¿cordón de qué? De 3 dobleces. El único tercero es ¿quién? Dios. Allí no hay otro, ¿verdad? Pero otro humano, papito, mamita, el primito, la hermanita, esto, lo otro, allí no hay lugar para eso.
Cuando usted se casa, su familia nuclear principal pasa a ser su esposa y los hijos que el vientre de tu esposa va a dar a luz. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primitos pasan a ser familiares. Familiares. Pero tu principal llamado es tu esposa y los hijos que nacen en el marco de ese matrimonio junto con ella o con él. 10. Cuidar su relación con Dios. Cuidar su relación con Dios. La relación que cada uno mantiene con Dios de manera personal, amando y obedeciendo su palabra, es indispensable. Si no aman a Dios, ¿cómo se van a amar entre ustedes? Aquí terminamos con los matrimonios. La práctica de estos principios ayudan a construir un matrimonio sólido y duradero, lleno de amor, respeto y comprensión. Palabra de aplicación para los solteros. Escuchen acá, por favor. Está mal para los solteros. Está mal, pastor, que yo siendo soltera, que yo siendo soltero desee casarme. Independientemente de la edad, no está mal, hermano. Y aquí nadie te va a juzgar por eso. Aquí nadie te va a decir nada. Solamente Dios sabe la razón por la cual usted está soltera y por la cual usted está, ¿qué? Soltero. Solamente Dios sabe y usted es el que lo sabe. Pero no tiene nada de malo. Pero ora a Dios y pide que te dé dirección en cuanto a una persona que verdaderamente venga de quién. Venga de Él. Tú sabes que el tema de los yugos desiguales es algo que tarde o temprano genera un quiebre y genera algo que va a traer consecuencias, por más que nosotros queramos maquillarlo, por más que nosotros queramos decir, no, pero es que yo no pienso así, yo he visto cosas, yo he visto excepciones. Bueno, esas son las excepciones, pero esas excepciones no definen lo que la palabra, no pueden redefinir o querer cambiar o pretender cambiar lo que la palabra dice. No os unáis a yugo desigual. El hecho de que a una persona le haya ido bien, a una mujer cristiana le haya ido bien, yendo al mundo y buscándose a un inconverso y que el inconverso se haya convertido para la gloria de Dios, eso no quiere decir que ahora aquí vamos a montar una fundación de qué. Vamos a montar ¿cómo es? Una fundación de misioneras. Vamos a mandar las hermanas como misioneras. Vayan, misioneras a rescatar a los perdidos. No, hermanos. No, hermanas, por favor. Olvidémonos de eso. Yo quiero ser misionera, pastor. ¿Cómo? Bueno, siéntese ahí para explicarle. No, ningún explicarle. ¿Ok? Yugo desigual es yugo desigual. Bien. Ciertamente, Pablo lo dice. Procuren casarse. Procuren casarse. Si estás soltero y tu deseo, procura hacerlo de una manera sana. Pablo lo dice en 1 Corintios 7, ¿verdad? Que procuren casarse, él lo dice allí. Pero no lo hagan, escúchenme, no lo hagan a la ligera. No lo hagan a la ligera. No se lleven simplemente de lo que ven vuestros ojos, dice Pablo allí. No se dejen llevar solamente por lo que ven, ¿qué? Vuestros ojos. Y lo mismo, hermanos, se los digo yo a ustedes. No se dejen llevar, no decidan estar con una persona simplemente por lo que sus ojos ven. Proverbios capítulo 11, 22 es muy claro con relación al tema de las apariencias. La mujer bella, pero fatua, es como argolla de oro en el hocico ¿de qué? De un cerdo. El Espíritu Santo inspiró al autor de Proverbios para escribir estas palabras como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa, pero apartada ¿de qué? De razón, dice la palabra. Si te casas por el zarcillo solamente, es decir, por la apariencia, créeme, hermanos, que los años van a pasar y probablemente te vas a quedar con la ¿qué? No lo diga, pero usted sabe con qué se va a quedar. Bien, el efecto de gravedad, tarde o temprano, con el pasar de los años, ocasionará lo que irremediablemente ocasionará en los cuerpos mortales de todos nosotros. Así que no debe ser la belleza externa un motivo por el cual una persona decida casarse con la otra. No debería ser el todo de eso. Ojo, no me malentienda allí con ese tema. No te cases por motivos o razones equivocadas. Está bien pedirle a Dios un compañero o compañera, pero pídele a Dios que te prepare a ti también para el matrimonio. Porque no de nada sirve que tú le estés pidiendo una esposa o un esposo al Señor si tú no estás pidiéndole al Señor que prepare tu corazón para que cuando ese día llegue tú puedas tener la madurez, el entendimiento para poder soportar todas las cosas que conlleva el matrimonio. Lo que pasa es que queremos los beneficios del matrimonio, pero no queremos cumplir con los deberes y los compromisos del matrimonio. Y eso es un gran peligro, hermanos. Tú también tendrás que responder. Tú también tendrás que orar al Señor y pedirle que te ayude para que tengas también cómo responder a las demandas del matrimonio. Usted, sin tener una posición económica con la cual sostener a esa mujer, usted no pretenda estar queriendo tener un hogar si no tiene por lo menos las cosas básicas con las cuales responder a las necesidades. Acuérdense que cuando Dios le entregó Eva a Adán, ya Dios le había hecho el Edén
a Adán para que tuviera a Eva. ¿Ok? Así que no pretendas tener a una Eva si antes por lo menos no tienes ya diseñado el Edén que tú quieres, ese jardín para tu esposa. Necesitamos ser responsables y coherentes y razonar en cosas básicas, en cosas básicas que demanda el matrimonio. Entendiendo que el matrimonio se trata más de estar dispuesto a amar que a ser amado. Debemos estar dispuestos a entender esto. El matrimonio se trata más de estar dispuesto a amar que ser amado. Recuerda que eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Él nos buscó a nosotros para amarnos primero. Fue Él quien lo hizo. Y Dios es tan bueno que Él nos ha dado el sentido del gusto. Y ciertamente nos provee esposas que nos gusten y viceversa. Pero no debe ser esa la razón principal por la cual tú escoges a una persona. El tema de la atracción física. Sino que la principal razón debe ser ¿para qué? Para amarla pese a todas las adversidades que puedan haber. Con relación a los jóvenes que están solteros, pidan consejos, escuchen a sus padres, escuchen a la gente que ya tiene cierta edad y que están dispuestos a decirle a ustedes lo que ustedes no quieren escuchar. Hermanos, mire, el matrimonio es una decisión que es para toda la vida y no es un juego. Cuidado con quién tú te involucras, porque el matrimonio no es solo para toda la vida. El matrimonio determinará en mucho sentido tu felicidad o tu desgracia. ¿En dónde? En este mundo. Pero también, hermanos, quiero en esta mañana, y ya con esto terminamos, quisiera hablar también a los divorciados, porque sé que aquí hay personas que han atravesado esta situación. Y yo sé que lo que se ha dicho acá acerca del matrimonio tal vez ha sido un poco fuerte para algunos casos, para algunos de ustedes. Escúchame, para ti que eres divorciado, si tú eres creyente, recuerda que tu identidad primaria no es divorciado o divorciada. Esa no es tu identidad delante de los ojos del Señor. Tu identidad es cristiano o cristiana, es decir, tu identidad es hijo de Dios, según Juan 1:12. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Si tal vez es tu caso que cometiste esto en ignorancia, abogado tenemos para con el Padre. La sangre de Cristo te ha lavado de todo pecado. Y Dios te adoptó como su hijo, con todos los derechos, con todas las prerrogativas de un hijo, independientemente de cuál sea tu estado civil. La Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable. La Biblia no dice eso. Ojo, con esto tampoco se está dando luz verde. La Biblia no dice que tú eres un ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios por ser divorciado o por ser divorciada. Si tú te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha perdonado plenamente. Cree eso en esta mañana, porque la palabra lo enseña. Y sí, nosotros sabemos que el divorcio tiene consecuencias que perduran, pero aún así debes saber que Dios ha prometido ser el sostén de tu vida. Él ha prometido ser el sostén de sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, Él está allí para sostenerte aún en la situación más difícil en tu corazón. Mi hermana divorciada que estás en este lugar, ahora Dios no solamente es tu padre, Dios es tu marido, Dios es tu protector y también tu proveedor. El Salmo 121 dice que no se dormirá el que guarda nuestras vidas. No se dormirá el que te guarda. Recuerda, mi hermana y mi hermano, cuál es tu identidad en Cristo. Somos hijos de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Tú estás en Cristo y estamos completos en Cristo. Para aquellos que son hijos de padres divorciados, por eso decía al principio que esto afecta a muchas esferas. Y para aquellos que son hijos de padres divorciados, refúgiate en tu Padre Celestial. Refúgiate en Dios y recuerda que en Él ya tú estás completo. Lo dice Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y recuerda que no hay herida. Escúchame. Recuerda que no hay herida que Dios no pueda sanar. Evita tú de cometer los mismos errores más adelante. Y perdona, escúchame, a tu padre o a tu madre, independientemente de lo que haya pasado. Perdona a quien tengas que perdonar. Para los invitados, si tú estás aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido, escúchame, el Evangelio nos te dice en esta mañana que si vienes arrepentido por tus pecados, hallarás perdón para tus pecados. Tú debes saber que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Tú que vienes por primera vez, hay perdón en Cristo Jesús. Las puertas del cielo el día de hoy están abiertas, pero también debes saber algo, las puertas del infierno también están abiertas. Y el Señor hoy en su gracia te llama a salvación y quiere iniciar una obra en tu vida. Es necesario que comprendas esto.
Ven a Cristo, busca la salvación en Él. Cristo vino a redimir al hombre de todas las consecuencias que han venido sobre nosotros por causa de nuestra condición caída. Independientemente de nuestro estado civil, independientemente, hermanos, de divorciarse injustificadamente o lo que sea o lo que haya sucedido, el pecado en un hombre es el pecado. Y todos, hay diferentes formas de pecar, pero siempre será la misma consecuencia, siempre será el mismo pecado que separa a Dios de los hombres. Y en Cristo hay perdón para ese pecado. En Cristo hay perdón para el pecado y para todo tipo de pecador. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe en esta mañana. En conclusión, Cristo es tu identidad. Si alguno está en Cristo, que dice la palabra, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hoy todas son hechas nuevas. Y aunque quizás esas decisiones que cometiste te llevan a tener que vivir hoy con algunas consecuencias, también por decisiones pasadas, en Cristo sigues encontrando lo que más necesitas. Es el perdón de todos tus pecados y una vida nueva para empezar a vivirla progresivamente conforme a la ética del reino de Dios, conforme a su palabra. Y finalmente en Cristo todos los que creemos, esperamos en su regreso por segunda vez, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos, donde morará la justicia de Dios perfecta y absoluta para siempre. Hermanos, en conclusión, un mundo donde cada vez está más secularizado, donde se pretende sacar a Dios de la sociedad. Procuremos nosotros como iglesia mantener la palabra de Dios y sus principios y valores como nuestra base fundamental, entendiendo de que hemos sido creados para propósitos mayores que van mucho más allá de esta humanidad, buscando la eternidad, buscando la eternidad. La eternidad, ¿verdad? Que viene del reino de Dios, que viene a través de Cristo. Sigamos buscando su reino y su justicia, hermanos. Sigamos buscando su reino y su justicia hasta que un día veamos cómo su reino celestial aparecerá inundando absolutamente todas las cosas. Hermanos, creamos esto hoy en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén. Oremos.